Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Latin Code un día más, hoy para seguir con el curso de React Native y darle un poco ya más de chicha, que algunos ya me lo estabais reclamando, en plan, oye, no vayas tan lento, Gerardo, así que hoy, como os digo, vamos a empezar a meterle ya caña a nuestra aplicación. Si os acordáis, nos quedamos en el último episodio, ya conseguimos mostrar una lista de libros bastante apañada, navegar, aunque bueno, este icono, cada vez que lo veo, me llama un poco la atención, pero bueno. Y bueno, pues íbamos pinchando y demás. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Bueno, pues hoy por fin vamos a dejar de hardcodear ya la lista de libros de nuestra aplicación y vamos a empezar a recuperarlos de la API. Como si estáis siguiendo el curso en paralelo que estoy haciendo de montar una API con Symfony, sabréis que ya tenemos montado la base de datos y ya podemos recuperar los libros que vayamos introduciendo. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser aprovechar esa parte que ya tenemos montada para empezar a recuperar la lista de libros e irlo implementando poco a poco. Intentaré durante estas semanas publicar la API en algún sitio, de modo que si queréis hacer pruebas, pues oye, podáis recuperar esta lista de libros y que no os detengáis. Así que vamos a ver cómo comenzar. Antes de nada, como siempre, agradecerle a mis Patreons, Alex Fuentes y Jorge Hernández, por su apoyo para que siga grabando estos libros, madre mía, estos vídeos. Muchísimas gracias. Y dicho esto, vamos allá. Si os acordáis, como os comentaba, pues nosotros teníamos aquí una vistas que en la home, que lo que hacíamos, teníamos hardcodeado pues nuestra lista de libros y la estábamos pintando en una flatlist a la cual, para pintar cada elemento, es decir, cada libro, pues habíamos creado un book list item. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ya quitarnos este hardcodeo aquí completamente ya que daña a los ojos y vamos a recuperarlos de nuestra API. Así que para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer una serie de llamadas fetch, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una serie de llamadas a nuestra API para recuperar esos libros. Para ello vamos a empezar a familiarizarnos ya con el hook useFetch y setState. Y al final del libro, al final del vídeo, vamos a ver además una manera bastante molona que he descubierto a raíz para emplear la librería React Query, que me ha encantado. Así que estad atentos hasta el final del vídeo porque de verdad merece la pena conocerla. Pero bueno, vamos a empezar primero por lo básico, que es hacer la llamada. Y puesto que estamos programando con React Native no deja de ser un framework encima de React adaptado para programar aplicaciones móviles, pues podemos usar nuestros hooks favoritos. Así que lo primero de todo vamos a usar el hook useState para almacenar en el estado de este componente funcional nuestra lista de libros. Importante, de momento hoy no voy a separar los componentes, es decir, voy a tener en el mismo componente tanto la lógica como la presentación, pero en sucesivos episodios, y para no hacer este muy largo, pues lo separaré, de modo que quede un poquito más ordenado. Como sabéis, el hook useState nos permite almacenar estado en los componentes funcionales, cosa que antes no se podía. Y lo que vamos a hacer va a ser emplearlo, de modo que cuando usamos el hook useState, al que le podemos pasar el valor por defecto, es decir, el valor inicial que va a tener, que va a ser booklist, y vamos a decir, y este hook devuelve dos cosas. Devuelve, por un lado, nuestra lista, el estado que tiene en ese momento y una función para cambiar su valor. Es decir, este hook useState le pasamos su valor inicial, que va a ser este array de momento, sin recuperar nada de la API, y nos devuelve dos valores en formato de dupla de array. Lo primero, el valor que tiene en el momento en que se llama la función para invocar el componente, y una función que nos permite modificar el estado, provocando posteriormente un nuevo render. Así que para que veáis que este chiringuito funciona, pues en vez de pasar aquí booklist, lo que vamos a hacer va a ser pasar books. Y como veis, pues esto sigue funcionando perfectamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperar nuestra lista de libros de la API, como os digo. Para ello vamos a emplear la función fetch de la JavaScript nativo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es emplear el hook useEffect para recuperar esta lista de libros una vez que termine el primer render. Si no conocéis este hook, supongo que ya os tiene que sonar, salvo que hayáis comenzado a programar en React hace nada. Este hook lo que hace, lo voy a explicar aquí, es lo siguiente. Se llama useEffect porque lo que hace es hacer un efecto una vez que hacemos el render. Es decir, este hook, lo que vayamos a escribir aquí, en esta función dentro del hook, no se ejecuta ahora. Es decir, no se ejecuta
antes de hacerse el render, sino que primero tiene lugar el render de nuestro componente y posteriormente se ejecuta la función que hayamos puesto en el efecto. Como os digo, este hook recibe la función que queremos ejecutar y además un array de dependencias que nos va a permitir especificar cuándo queremos que se ejecute el hook. Ahora lo veremos, ¿vale? En este caso, lo que queremos hacer nosotros es que una vez que tengamos el primer render, lo que hagamos sea recuperar la lista de libros de la API. Para ello, como os decía, vamos a emplear la función fetch. Y lo que vamos a hacer es emplear la API, que como os digo, yo la tengo corriendo ahora mismo en local, por aquí la tenía, es Symfony, ¿vale? Y la tengo corriendo aquí. Así que vamos a copiarnos esto y para acceder a la API, si mal no recuerdo, era books a secas. La voy a copiar por si acaso en un navegador, no sea que esto nos liemos. A ver, que no tengo levantada la base de datos. Cositas que pasan, ¿verdad? Pero no pasa nada porque lo tengo en MAMP. Esto, ya os digo que el otro curso, pues oye, es para andar por casa, todavía no nos hemos metido en Docker ni nada por el estilo, así que lo tengo corriendo en un map corriente y como os dais cuenta, bueno, pues recupero la lista de libros al acceder a books. Entonces, bueno, pues con la función fetch, que os recuerdo que es una función que la podemos ejecutar mediante el bloque async-await, bueno, pues hacemos el await aquí y a continuación esta respuesta que devuelve fetch la convertimos en JSON y también es una función await, ¿vale? Así que nosotros tenemos que declarar esta función como async y se empieza a quejar el lintado. ¿Por qué se queja el lintado? Porque lo que nos pide React, concretamente el hook useEffect, es que no ejecutemos funciones que tienen efectos secundarios que pueden tener side effect directamente, es decir, que no sean el callback del useEffect, sino que las encapsulemos, ¿vale? Es un tema de evitar que los efectos que se corren después del render tengan, como os digo, este tipo de efectos secundarios, de modo que se pueda asegurar el estado de cada render, el resultado de cada efecto, mejor dicho, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, pues va a ser encapsular esta lógica dentro de una función, que esta sí que será asíncrona, y lo que vamos a hacer es ejecutarla. Y una vez que nosotros hayamos convertido en JSON, como os digo, lo que vamos a hacer es ejecutar el setBooks, lo he llamado setBook, ¿vale? Vamos a hacer setBooks con la respuesta del JSON, pero la parte únicamente de data. ¿Vale? Así que ahora veréis cómo esto, bueno, pues funciona bastante bien. Si os dais cuenta, estamos recuperando, lo que pasa es que ahora mismo no hay imágenes, pero bueno. ¿Qué problema tiene esto? Que esto se está ejecutando infinitamente y vais a ver por qué. Voy a poner aquí un console log y lo que vamos a hacer va a ser ejecutar esto. Si le dais a shake, aquí, podéis ejecutarlo en modo debug, se nos conecta con Google Chrome y podemos lanzar las Developers Tools normal y vamos a poder ver los console logs, ¿vale? Tarda un poquito en ejecutarse, pero bueno. Y si os dais cuenta, no se para de ejecutar hola. Vamos a ver por qué. Os lo voy a explicar. Lo primero que voy a hacer así, para que no vaya muy lento el tutorial, pues lo voy a comentar, ¿vale? Para que no haya problemas de rendimiento a la vez que estoy grabando y os lo explico. Como os decía, los efectos, lo que nos pide React dentro de ellos es que los side effects que tengan vayan encapsulados, ¿vale? Pero dentro de nuestro efecto lo que estamos haciendo es recuperar la lista de libros, convertirla en un objeto, empleando la función JSON del objeto response y haciendo un setBooks. ¿Qué sucede cuando hacemos este setBooks? Bueno, pues que puesto que viene de un useState, provocamos un nuevo render. Y de hecho lo necesitamos provocar para que la lista de libros se pinte, ¿verdad? Entonces, como provocamos un nuevo render, ahora pasamos de nuevo por aquí, ahora books lo que vale son los libros recuperados desde la API, se pintan los libros en la flat list y volvemos a ejecutarse y el efecto que nosotros hemos declarado por medio del hook useEffect se vuelve a ejecutar y así infinitamente. Claro, esto mal asunto porque tiene un problema de rendimiento gravísimo, es decir, que estamos todo el rato tirando llamadas a la API sin parar.
Por eso, el hook useEffect, aparte del primer argumento, que es la función donde especificamos el efecto, que lo que nos pide, como os recuerdo, es que no tenga side effects, ¿vale? Es decir, que el código que ejecuta no sea un side effect por sí mismo, sino que esté encapsulado. Como os digo, el segundo argumento, lo que nos pide, lo que nos deja poner son las dependencias para que se ejecute el efecto. Es decir, qué objetos, si cambian, queremos que provoquen una nueva ejecución de ese efecto. Dicho de otra manera, es un array en el que podemos especificar que aquellos objetos, decirle a React, oye, cuando este objeto cambie, ejecuta el efecto. Si lo dejamos vacío, lo que queremos decir es, este efecto no tiene dependencias, por tanto, ejecútalo siempre después de cada render. Si lo ejecutamos vacío, solo se va a ejecutar en el primer render, después del primer render y después nunca más. Y si especificamos un objeto, siempre que ese objeto cambie, o ese valor, no me quiero referir siempre a objeto, siempre que ese valor cambie, bien sea es una cadena de texto y cambia de valor, o un entero y cambia de valor, o un objeto y ese objeto cambia de referencia, ojo, de referencia, no que cambie una propiedad, ¿vale? Siempre que se produzca algún cambio de ese tipo, el efecto se ejecutará. En nuestro caso, nuestro efecto no depende de ningún objeto, sino que solo lo queremos ejecutar después del primer render para así conseguir recuperar la lista de libros. Por tanto, lo dejamos vacío, pasamos un array vacío. Ahora, si os dais cuenta, nosotros salvamos aquí. Voy a hacer aquí un clear. Tiquití. A ver, clean. A ver si lo puedo limpiar. No lo puedo limpiar. Pero bueno, si os dais cuenta, solo se va a ejecutar una vez. De hecho, lo voy a poner así. Home. Y ya veréis. Entonces, si os dais cuenta, ahora mismo solo se está ejecutando la primera vez que pasamos por home. Se produce el lanzamiento del efecto una vez después del primer render y se vuelve a lanzar después del setBooks este nuevo render, pero que ya no provoca que el efecto se lance. De modo que ahora sí ya estamos recuperando nuestra magnífica lista de libros. Es verdad que hemos perdido las imágenes porque de momento en la API no tenemos imágenes, así que bueno, para que eso no suceda así, vamos a arreglarlo. Antes de nada, el valor por defecto va a ser null. Es decir, como si no tuviéramos libros todavía. Voy a quitar los console logs. Voy a eliminar la lista de libros que teníamos hardcodeada, pero me voy a quedar con esta URL, ¿vale? Para que no aparezcan tan desoladas las imágenes. Y esta URL la vamos a pasar aquí. Imagen URL, la dejo aquí y la añadimos aquí. De modo que ahora, bueno, pues queda un poquito más vistoso, ¿vale? Dicho esto, lo prometido es deuda, también os quería hablar de la librería React Query, ¿vale? Que es una manera de ejecutar este tipo de llamadas a una API un poco más limpia sin tener que recurrir siempre a este bloque o llevárnoslo a un hook nuestro propio, ¿vale? Sino que nos los da ya hecho. Y la verdad es que funciona muy bien porque tiene cosas tan interesantes como cachear las llamadas, ejecutar mutaciones. Posteriormente veremos qué son en otro capítulo, pero la verdad es que es una librería muy completa que os recomiendo que conozcáis. Así que lo que vamos a hacer va a ser instalarla, ¿vale? Para ello, bueno, pues nos vamos a venir por aquí, estamos aquí y la vamos a instalar. Y os voy a enseñar, bueno, pues cómo se puede usar. Vamos a ponerla por aquí porque estas cosas no me las sé de memoria. Siempre lo digo, que todo lo que pueda buscar en Google, pues yo lo hago porque este tipo de cosas, en plan el nombre del hook y demás, no lo sé. Yo no lo recuerdo, así que para eso está Google, ¿vale? Así que vamos allá. Lo que nos pide, se ha terminado de instalar. A ver, ¿qué nos ha pasado por aquí? Vale, algo se nos ha quejado. Ah, que he puesto ya install, madre mía. Yarn add React Query, perdonad. Vale, mientras instala. A ver, no creo que tarde mucho. Así que mejor y así lo veis en directo. Vale. Como os digo, para usar esta librería lo que nos dice es, bueno, pues la importamos normalmente, sin ningún tipo de problema. Y ahora lo que nos pide es que completemos esta información. Y esta información básicamente es un hook al que le pasamos lo primero una clave para identificar la llamada, en nuestro caso
podría ser, vamos a expresarla como constante, getBooks, y es una clave que identifica esta llamada de modo que la librería la pueda cachar el resultado si lo queremos. Y lo siguiente es una llamada asíncrona que queramos ejecutar, ¿vale? O una promesa y demás. Entonces lo que nosotros podemos hacer aquí es definir nuestra llamada fuera. De modo que esto nos lo quitamos. Y esto lo usamos aquí. ¿Vale? Así que esto lo podemos hacer aquí y devolver el JSON. Como veis, me he cargado el setBooks y ahora veréis por qué. Me he cargado este estado, ¿vale? Y diréis, buah, Gerardo, empieza a ser lioso. Lo único que pasa es que este hook useQuery, ya os digo, os recibe primero la clave para identificar la llamada o la promesa a resolver, de modo que la pueda cachar, y el segundo argumento es una función asíncrona que queremos ejecutar. ¿Y qué devuelve? Vale, pues devuelve un objeto info que tiene, vamos a decir, 3 propiedades, que lo vamos a desestructurar para que lo veáis mejor. Y recibe estas 3 propiedades. El estado, es decir, si se está cargando, si ha terminado de ejecutarse y si ha fallado o si ha fallado, lo que ha devuelto la promesa y finalmente un error si lo hubiera habido. De modo que ya no necesitamos el hook useState, sino que aquí lo que nosotros podemos pasar es data.data. Os recuerdo que este JSON, el formato que tiene, es un objeto que tiene clave success y clave data. Entonces, para pintar nuestra lista de libros, accederemos al objeto, a la propiedad data de ese objeto que ha devuelto nuestra API. Y entre medias, bueno, pues podemos emplear status para hacer cosas tan chulas como la siguiente. List empty component, podemos hacer algo así. Status es igual a cargando. And, vamos a poner aquí un text. Cargando libros. Y error, bueno, pues de momento lo vamos a obviarlo, ¿vale? Vamos a suponer que todo funciona bien. Entonces, si os dais cuenta, puedo prescindir de estos hooks porque ya me viene dado. Y lo único que me queda es esto, perdón. Así. Vamos a recargarlo 2 veces. A ver, ¿esto cómo lo hacía yo? ¿Así? No. Esto nunca me acuerdo del atajo. Sé que hay un atajo para sacar el reload, pero bueno. Y si os dais cuenta, data of undefined. Claro, se está quejando porque aquí nosotros no podemos... Data todavía está undefined. Entonces lo que podemos hacer es status es igual a success, creo que era... Sí. Y si no, pintamos un array vacío. Ahora sí, vamos a recargarlo. Y si os dais cuenta, hay un momento en el que aparece el cargando mis libros y automáticamente se quedan cargados. De modo que tenemos comprimido el hook useEffect y useState y no necesitamos, queda como mucho más clara la ejecución de la llamada, ¿no? Porque estamos diciendo, oye, vamos a usar una query que esté identificada por esta clave, estamos empleando esta función asíncrona para pasársela y él nos va a devolver un objeto que tiene status con el estado de esta llamada y diferentes de valores, pues loading si todavía se está ejecutando o success. O también tiene evidentemente el estado error. Y otro objeto data y otra propiedad error para acceder al error si hubiera habido un error o a data en el caso de que haya ido todo bien y queramos ya recuperar los datos que ha devuelto nuestra llamada asíncrona. Y pues queda bastante limpio para trabajar, como veis, y nos permite manejar el estado de las llamadas sin mayor complicación. Para mí una maravilla, y ya os digo que es que no solo esto, sino que además nos permite cachear en función de la clave, o sea, cosa que ya iremos viendo porque es que de verdad es espectacular esta librería. Con esto, pues voy a ir terminando ya el capítulo de hoy, que espero que os haya resultado interesante. Yo creo que hemos tocado bastantes temas, sobre todo este último, que espero que os haya resultado, ya os digo, interesante, y espero veros en el siguiente capítulo. Un abrazo, si os ha gustado, dejadle un like, un me gusta, por favor,
Y ahora sí, nos vemos en el siguiente. Que paséis muy buen día.